Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí seguimos en este hermoso lugar llamado Stream Set, en nuestra casa de Office Set, aquí nada más y nada menos que en el corazón de Citibel, cerca de La Plata. Para los que no conocen Citibel, los invito a que vengan. Es un lugar increíble. Parece que queda lejos. Viste que la gente de Capital, sí, estos porteños, dicen, ay, Citibel, parece que fuera como si viviéramos en Pinamar, no sé. Y queda muy cerca y es muy lindo. Así que pueden venirse a visitarnos. De paso los estaremos acá alojando en nuestra casa Office Set. Y acá en este estudio. Por ahora conocen esta parte del estudio, pero hay mucho más que iremos develando con el devenir de nuestros próximos programas. Y hoy estamos aquí en modo consultor, este programa que está enfocado en emprendedores, empresarios, el amplio mundo de la empresa, donde tratamos de acercar distintos tips en este modo consultor para que mejoren su negocio y para que entiendan un poco más de qué es esto de ser consultor o de ser consultado, no sé cómo sería la cuestión. Ya hemos hablado con Fer, que lo estamos aprovechando, que está en sus viajes aquí por la Argentina, para hablar con nuestro director de consultoría que viene acá desde España, una persona con mucha experiencia, y hoy lo tengo acá. ¿Cómo estás, Fer? Te voy a saludar. Bien, soy un pésimo conductor, ¿no? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Ya estás acostumbrado acá a Argentina? Sí, ya se me fue el acento. Ya se te fue el acento. Bueno, estamos acá con Fer, y Fer no solo es el director de consultoría de Grupo Set, o de Set Consulting, sino que también es el director de la experiencia ejecutiva, Experiencia Set Japón, ¿no? Allá que hacemos en Tokio y Nagoya. Y quiero hablar de eso, porque hemos aprendido muchísimo de la cultura japonesa y la verdad que es súper interesante, y creo que para el modo consultor hay muchas cosas que las empresas pueden aplicar a su vida, a su empresa, del modo consultor. De todo lo que aprendemos en esta experiencia que hacemos de una semana en Japón y todo lo que has aprendido vos, que has ido a estudiar allá y que has explorado mucho, ¿qué crees que es lo más? Tratá de pensar en ese recorrido de contenidos que tiene la experiencia. ¿Qué crees vos que es los tips que le podés llevar a las empresas, ¿no? ¿Por dónde empezarías vos si tuvieras ahí una sesión de consultoría? Gracias, Rodrigo, por traerme mate acá. ¿Por dónde empezarías vos a una sesión de consultoría de todo lo que aprendiste en Japón? ¿Por dónde empezás? ¿Por Kaizen? No sé, por el Ikigai, que está tan de moda hoy? ¿Qué te enseñó Japón que vos podés llevarlo a las empresas? Y Mirá, me tomo un mate. Bueno, en general estos procesos arrancan, y me parece que es la forma intuitiva de hacerlo, por lo que tiene que ver con orden, limpieza y disciplina. ¿Son las 5S? Claro, es una de las metodologías que se usan en las 5S, porque el modelo japonés siempre arranca dicen build the soil, ¿no? Cómo construir el suelo, cómo construir las bases para poder construir sobre eso. Y para armar esas bases, un poco se aplican algunos métodos, pero sobre todo se aplica el compromiso de la gente, la participación, el respeto. Y obviamente se utilizan algunas técnicas para todo lo que tiene que ver con el orden, la limpieza y el respeto por la persona, ¿no? y por el compañero, por el individuo. ¿Cómo se traduce eso a la realidad de una empresa no japonesa? Porque en Japón, nosotros que visitamos, por ejemplo, una escuela primaria, eso se ve que es muy cultural, digamos, ¿no? Ya desde chiquitos los enseñan a esa cuestión, pero ¿cómo se traduce eso en la lógica de una empresa? ¿Cómo se lleva a la realidad empresaria latinoamericana, argentina? ¿Cómo se hace? Y lo primero que se implemente es el alineamiento, ¿no? Y el compromiso de la dirección. Okay. Muchas veces nos preguntan, ¿qué necesita una empresa para empezar a aplicar estos métodos? Y nosotros decimos que la única cuestión sine qua non que tiene que tener una empresa para arrancar con esto es el compromiso de la dirección. Tiene que haber un compromiso genuino del equipo de liderazgo para poder permear esto top-bottom, ¿no? Como dice, de arriba para abajo. Una vez que esté ese compromiso... Me gusta porque Fer mete palabras cool. Bueno, de arriba para abajo. Sí, muy bien. Diríamos nosotros. Está bien. Entonces, más inteligente, no sé si parece más inteligente. Sí, me estudié algunas palabritas para tirar. Vi que tienes un bachete. Acá en el bachete. Okay. Pero bueno, si hay realmente un compromiso de la dirección, entonces bueno, es un prerequisito para que todo esto funcione. Y después se trabaja en construir un poquito estas bases, ¿no? Este compromiso, esta participación, respeto por las personas, y empezar a ordenar, alinear un poco que nosotros trabajamos y denominamos alineamiento funcional, que es poner todo en línea, ¿no? Desde el propósito, la visión de la empresa, con el hacer de las personas en el día a día, que parece algo sencillo, pero el mayor porcentaje de ineficiencia en una organización tiene que ver con el desalineamiento, no con la ineficacia o ineficiencia de los procesos per se.
sino que no está todo alineado, no existe un propósito, o el propósito no está alineado con la visión, y la visión con los objetivos y proyectos de las distintas áreas y con lo que hace la gente en el día a día. En tu experiencia, muy interesante abrir una puerta enorme, pero que es una puerta interesante porque en el modo consultor siempre es la primera puerta que uno debe abrir, o por lo menos está ahí, una de las primeras, que es esta gran diferencia de cosas que se hablan mucho, pero a veces no sé si están tan claras, ¿no? Propósito, visión, objetivos, misión. ¿Cómo se ordena esto? ¿Qué va primero? ¿Va primero la visión, que marcaría hacia dónde quiero ir? Después viene el propósito. ¿Cómo lo ordenás vos en tu tablero esto? No, el propósito claramente es lo primero, que es la razón de ser. Es el para qué hacemos las cosas. ¿Es la razón de ser del fundador o es la razón de ser de la empresa? No, es la razón de ser de la organización. Ok. ¿No? Convengamos que la empresa tiene un objetivo, tiene una razón de ser, es como un organismo vivo y tiene un propósito, ¿no? Un para qué. ¿Para qué existe? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Eso es lo primero que hay que definir. Okay. Y qué problema queremos resolver, ¿no? ¿Cuál va a ser el legado de esa organización para la sociedad? O sea, ¿cuál va a ser el beneficio? ¿Qué es lo que va a quedar como valor una vez que la sociedad desaparezca o que la organización desaparezca? O sea, que es más allá, es trascender de alguna manera. Es trascender y ese propósito debe ser definido muy claramente en función de algo que la sociedad precise, ¿no? Algo que se necesite. O sea, no es de adentro hacia afuera, sino más bien es una interpretación de una necesidad que en la sociedad existe, que nosotros como organización queremos resolver. De una determinada manera. Lo anotaste, manera. Euge, porque ese está es para posteo, ¿eh? No lo puedo repetir, así que espero que lo haya anotado. Por suerte queda grabado. Muy bien. Bueno, después tenemos la visión. Pero la visión es algo menos permanente, porque la visión es la foto de un momento. Entonces yo me puedo plantear una visión de acá a 3 años, de acá a 1 año, que es cómo yo veo mi organización en ese estado. Es una situación de estado. No es no me define cómo voy a llegar a ese momento. Okay. Sí, lo que me dice es cómo quiero estar en ese momento. Y en realidad, bueno, nosotros tenemos algunas técnicas para definir visiones, que la describimos en modo presente, que la describimos en modo amplio. Si quiere pasar, quería salir en cámara, no. si quiere ser famoso, el muchacho. En un modo amplio, para que sea lo suficientemente descriptiva, para poder después definir KPIs que nos permitan saber si me estoy acercando o alejando. KPIs son indicadores de desempeño. Muy bien. Indicadores de desempeño, indicadores de resultados. Bueno, son distintos aspectos o distintas formas de definir objetivos que me permiten entender si me estoy acercando o no a esa visión. Claro, porque la visión parecería ser algo blando, vamos a decirle, ¿no? Es como un deseo, digamos, ¿no? Es como quiero llegar a. Entonces, si no le ponemos KPI, ¿cómo sabemos si nos estamos acercando o no? Por eso es que la visión tiene que ser lo suficientemente descriptiva para yo poder asociarlas a algún KPI. Okay. Aunque el KPI o el indicador sea cualitativo o cuantitativo, no importa. Pero tiene que tener la suficiente claridad, la visión, para yo saber si me estoy acercando o no, si me estoy alejando de mi rumbo, ¿no? Sabés que el otro día, en un proyecto que estamos trabajando en conjunto acá con Fer, que es Bigú, otro de nuestros hijitos, esta empresa de ciberseguridad, donde Fer también es director, y otro día estábamos hablando ahí en la reunión de directorio, y surgió esta idea de crear como comités, que de alguna manera sirvieran como para mirar desde arriba lo que lo que en algún momento llamaron las supraestructuras, ¿no? Que son estas como estructuras por encima de la estructura. Henry Mintzberg, El poder de las organizaciones, un gran libro, que sirven como para controlar, de alguna manera, que esos grandes rumbos que alguna vez se definen estén en rumbo, vamos a decirlo. Y se me ocurre ahora, mientras que estábamos hablando, de que me parece interesante en las empresas, y por ahí el consultor puede formar parte de esto, de crear como estos comités o estos boards, como le llamamos de alguna manera, donde participen distintos miembros de la organización, que estén mirando de arriba y custodiando el propósito, por ejemplo. Porque si no, son cosas enunciativas que a veces nos vemos forzados a hacer, o están bien, o son un momento motivador, vamos a construir el propósito. Y digo, pero ¿cómo nos aseguramos de que estamos en camino hacia eso? ¿No? La visión, lo mismo, ¿no? Entonces digo, están los KPI, ok, perfecto. ¿Quién gestiona eso? Hay un área de la empresa, entonces me parece que está bueno también pensar en esto, de decir, ¿por qué no nos ponemos como objetivo de distintas áreas, ¿no? Que uno de la administración, uno de ventas, uno de marketing, se junten para, de alguna manera, asegurarnos que estamos cumpliendo con el propósito. Yo creo que el propósito debe ser algo muy fácil de medir, ¿no? Nosotros en Grupo SET ya lo hemos contado en otros programas, pero como son tantos programas ya, que nuestro propósito es cambiar realidades, ¿no? En el mundo empresario, no cambiar vidas ni nada por el estilo, pero sí cambiar realidades en el mundo empresario. Y es algo muy fácil de medir. Yo te puedo preguntar, no sé, acá está Cese, por ejemplo, Euge, Rodri, le puedo preguntar, che, ¿cambiaste alguna realidad esta semana? ¿Y cómo sé si cambió una realidad? Y bueno, si, no sé, en un curso o no sé, en alguna acción de marketing alguien te dijo, che, la verdad que me cambió el summit, o me cambió el viaje, o en la consultoría a partir de
estoy mejor que antes. Bueno, cambiaste una realidad. Es fácil de medir, porque tiene que ser medible finalmente, ¿no? Claro. Si no, ¿cómo sabemos si estamos yendo Sí. bien? Porque hay KPI objetivos. Si mi KPI fuera aumentar la rentabilidad de las empresas, bueno, eso sería medible, pero no siempre es tan medible. Entonces, para ordenarnos un poco, propósito, la razón de ser de la organización, que me gustó esto, es una interpretación tal vez nueva, que responde a una necesidad latente en el mercado que nosotros interpretamos como organización y decimos nosotros vamos a tratar de resolver esto y que debe ser motivador y que debe estar alineado con el propósito personal. Esto me parece importante, que las personas deben sentirse atraídas internamente por cumplir con ese propósito, porque de alguna manera se vuelve también algo personal. Mi propósito personal se alinea con el propósito de la organización, ¿no? Y después la visión, que es como definir horizontes temporales como objetivos temporales que deben ser medibles. ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué otra cosa más le ponemos a esta ensaladera, a esta fórmula? Después hay que agregar la estrategia, ¿no? Que Estrategia. La estrategia sí es algo más cambiante, es menos permanente que lo anterior, porque la estrategia tiene que ver con cómo voy a lograr esa visión. Tiene que ver con el cómo, no con el qué. Okay. Y la estrategia depende también no solo de lo que se proponga en la empresa, sino de lo que pasa en el entorno, lo que pasa en el mercado. Acá vos recién nombraste este concepto de las comisiones y vuelvo a poner sobre la mesa lo que hablamos en capítulos anteriores de los socios estratégicos, ¿no? ¿Quiénes son esos socios que me van a permitir tener mayor claridad sobre hacia dónde va el mercado, sobre qué hace la competencia, sobre cómo estoy yo de una manera un poquito más objetiva, porque si no es todo endógeno, ¿no? Yo me estoy mirando a mí mismo y hay cosas que no veo porque hay un sesgo cognitivo. Claro. Entonces una persona externa me permite tener una visión un poquito más objetiva y una perspectiva diferente a la que podemos tener nosotros mismos. Y ahí aparecen estos socios estratégicos que si encima estos socios tienen una determinada expertise en algún campo, aprovecho y puedo a partir de estas comisiones o de estos boards, puedo ir evaluando distintos aspectos del crecimiento organizacional. Japón, estábamos hablando de Japón, nos vamos por las ramas, está bueno, porque todos temas son interesantes. En este recorrido ¿cuántas veces ya fuiste a Japón desde que estudiaste y con las experiencias? Y tres veces y ahora vas a una ahora cuarta, la cuarta. ahora, pronto. Escuchame una cosa, y así, ¿qué Gracias. cosas a vos, tomá agua si querés, qué cosas te transformaron? Sí, te impactan hasta el día de hoy de Japón a nivel personal y siempre en este modo consultor, digamos, pero qué cosas a vos, viste en esa charla, resumime qué conceptos a vos te siguen impactando, viste que cada una, cuando en su modo profesor, ¿no? Vos que sos profesor allá en Japón y que viste que uno es profesor es el que Sensei, más aprende, el sensei. Muy bien. ¿Qué cosas te gustan y que vos sentís que son un gran aprendizaje para trasladarle al otro lado, al emprendedor o al empresario? Más allá de que ya hablamos de las 5S, está el modelo A3, pero conceptos que vos decís son valiosos para el emprendedor. No, lo que más me llama la atención y todavía hoy te sorprende es la capacidad que tienen para construir procesos y adherirse a esos procesos, ¿no? La disciplina que tiene el japonés para decir que va a hacer algo y hacerlo, ¿no? Bueno, nosotros somos muy capaces de decir que vamos a hacer cosas, pero no las hacemos después. Ellos dicen lo que van a hacer y después lo hacen. Y yo siempre cito un ejemplo que es que el japonés es súper estructurado. Y vos lo ves en el nivel de servicio, en la atención. Un japonés vos lo sacás con una pregunta un poco disruptiva o algo que no se espera y no sabe cómo resolverlo. No es como un latino. Ahora vamos a contar una anécdota. Bueno, no es como un latino que, viste, sale jugando y de alguna manera lo resuelve y bueno. Contá la anécdota, está buenísimo. Contá la anécdota de la última experiencia que estaba contigo, Mariana, que contábamos que la gente llegaba tarde y que el profesor no lo podía entender. No, sí. Claro, ¿cómo era eso? No, que es una falta de respeto total. Digo, que vos estés pagando para aprender, estés contratando un sensei, el sensei esté esperando y nadie llega. Entonces es una cosa de locos. O bueno, otro ejemplo es cuando fuimos, que estaba lloviendo y fuimos con el gaita al local de Adidas. Siempre vamos al local de Adidas de Shibuya porque nos gusta ese local, porque tiene muchas cosas nuevas que no hay en otros lugares del mundo, que no tengo en España ni acá en Argentina, y siempre pasamos por ese local de Adidas. Y estaba lloviendo, llegamos con los paraguas, y en muchos locales de Japón tenés el paragüero donde pones y se te enfilma, ¿viste? Te envuelve con un film el paraguas para que no chorrees, y no lo tenía. Y entramos los dos con los paraguas chorreando al local, y el japonés tiene una seña que es esta. Esto es que está prohibido. Para los que están escuchando, es como una cruz. Es como una cruz, ¿no? Porque no pueden decir que no. Te hacen así. Bueno, teníamos 3 japoneses haciéndonos cruz que no lo querían dejar pasar y no tenían cómo resolver el hecho de dónde dejábamos el paraguas.
Y es algo tan sencillo que Sí, para el latino es algo sencillo, fuera. tiralo donde quiera y entrá, que te vamos a vender. No nos querían dejar entrar al local. Claro, pero algo que podría parecer una debilidad, como sistema es una fortaleza. Es increíble, porque vos decís cómo Toyota, por ejemplo, y citando como la empresa emblemática de Japón, logró tener una empresa que es de alguna manera el símbolo de la flexibilidad después del modelo fordista, con personas tan estructuradas. Entonces vos ahí te empezás a dar cuenta cómo todo está en los procesos, ¿no? Y en la disciplina y en la adherencia a los procesos, lo que uno dice. ¿El proceso vence a la persona o la persona vence el proceso? Claro. El proceso vence a la persona. Bueno, depende, por eso. Hay que trabajar mucho en la disciplina. Por eso cuando yo antes decía, es muy importante trabajar los comportamientos y trabajar ese build the soil, ¿no? Construir las bases sobre las cuales vos vas a empezar a implementar los procesos. Si vos no tenés esos comportamientos funcionales, disciplina, compromiso, también convicción, ¿no? Saber creer en el proyecto, no va a pasar porque la gente no va a respetar esos procesos. Entonces, por más que escriba lo que escriba, no se va a respetar, entonces no va a funcionar. Y eso es un poco lo que nos pasa que cuando importamos los modelos, ¿no? Si vos importás los modelos, pero no los adaptás, claro, y no trabajás sobre el comportamiento, y ahí es donde trabajamos sobre la cuestión ontológica, no sobre la cuestión técnica. Yo te decía, cuando vos, antes hablábamos en capítulos anteriores del coaching, vos trabajás sobre el ser. Si vos pretendés importar un modelo japonés a un país latinoamericano y trabajás solo sobre el hacer, no va a funcionar. Porque lo que tenés que lograr es un cambio de paradigma, un cambio de comportamiento, no cambiarte la planilla. Qué importante esto que decís, Fer, para el modo consultor, ¿no? Esto que estamos hablando en este programa y que es lo que queremos generar, de que muchas veces la desesperación por cambiar, ¿no? De muchos empresarios, emprendedores, hace que queremos comprar modelos, ¿no? Y muchas veces pasa con los libros, ¿no? Acá tenemos nuestro libro más querido, o uno de los más queridos, ADN Pyme. Y muchas veces, claro, ¿viste? Quieren como el modelo, dame la fórmula, ¿viste? Porque aparte estamos en una época donde se buscan fórmulas, ¿no? La fórmula del éxito, la fórmula de esto. Y la realidad es que por más que existiera una fórmula, la fórmula siempre tiene que ver con un modelo que primero hay que modificar esto que vos decís, ¿no? Modificar el ser para poder hacer. Y me parece que es interesante esto, ¿no? Siempre por eso que ustedes, si contratan a un consultor, sea cual fuere, entender que no crean en fórmulas mágicas, o en recetas, o en copiar y pegar, porque primero hay que entender que hay que hacer un cambio profundo. Primero de convicción, entender que es por ahí. Lo segundo es entender el modelo. Tercero, te diría, adaptar a ese modelo a tu realidad. Porque va a haber cosas que por más que vos estés convencido tienen que ver con el entorno, no todo es igual en todo entorno. De hecho, Toyota siempre cuenta que el caso argentino es un caso que para ellos es muy importante a nivel mundial, porque lograron una cultura totalmente diferente a la cultura japonesa hacer una planta modelo. La planta que está en Zárate es una planta modelo a nivel mundial, porque ha logrado los estándares de calidad que ellos pretenden, digamos, en una sociedad que no lo tiene, lo cual es un ejemplo de que se puede, pero por supuesto adaptándolo a la realidad. Hablemos de un concepto más de Japón, que es un concepto de estos que por ahí se dan vueltas, por ahí la gente escucha y a veces no sabe muy bien. ¿Qué es el Kaizen? Porque me encanta esa palabra, Kaizen. Kaizen. ¿Se dice así, bueno, Kaizen o Kaizen? ¿No? Kaizen. ¿Qué es el Kaizen y cómo las empresas pueden intentar aplicarlo? Kaizen, nosotros vemos dos conceptos en la experiencia o en el programa Japón. Vemos el Hoshinkanri, que lo que es despliegue estratégico, es una metodología de despliegue estratégico, y Kaizen o el TBP, que es el Toyota Pro, ¿no? Sí, que tiene que ver con Toyota Business Practice, que tiene que ver con la forma en que logramos mejorar, ¿no? Es una metodología de mejora continua. Y ahí entra la A3 también, ¿no? El A3 es eso. El A3 es esta metodología que usamos, que se llama A3 porque todo el método o todo el proyecto entra en una hoja 3, que es como 2 hojas A4. ¿Por qué? Porque lo que te obliga a eso es a tener una capacidad de síntesis muy grande para poder mostrar todo lo que agrega valor en una sola hoja. Perfecto. Pero vamos a Kaizen. Bueno, Kaizen es mejora continua. Lo que te permite, hay distintas. Los japoneses, esto es como estos países nórdicos que ven distintos blancos, ¿viste? Porque viven en la nieve y tienen como muchas palabras para nombrar el blanco, ¿no? Viste que hay muchas distinciones para el blanco. Nosotros tenemos blanco, hay un solo blanco, el blanco. Bueno, ellos tienen como distintas palabras para nombrar el blanco. Bueno, el japonés tiene distintas palabras para nombrar la mejora continua. Hay distintas frases ¿Y eso tiene que ver con su idioma? ¿Tiene que ver con tiene que ver por las distinciones que ellos van encontrando, porque no es lo mismo cambiar algo en forma radical que cambiar, hacerle una pequeña mejora. Bueno. Entonces ellos están tienen muy incorporada la mejora continua.
Y ellos un poco dicen que mejorar o el Kaizen es esa sensación de incomodidad permanente que uno tiene con la situación actual. Es que siempre estás incómodo con el estado actual de las cosas. Y eso te obliga a estar siempre mejorando, cambiando, avanzando. Eso es el Kaizen. Después tenés distintos tipos de Kaizen, puede ser un Pero Kaizen. ¿cómo se traduce ese Kaizen a...? Porque entiendo que la incomodidad es una incomodidad productiva, no una incomodidad de Claro. me siento cómodo en sí. ¿Cómo se traduce en una metodología de trabajo? Es fomentar la incomodidad. Estate incómodo a un cómodo. Claro, es lograr una tensión productiva que nosotros llamamos, ¿no? ¿Cómo lográs una determinada tensión? A veces en Argentina llamamos de estar con la cuerda tensa, de decir, Claro. bueno, no estar nunca relajados o tan relajados, ¿no? O sea, obviamente que tenés que trabajar de manera sostenible, no podés trabajar bajo presión y bajo estrés todo el momento, pero sí tenés que trabajar con una determinada tensión productiva que haga que vos todo el tiempo estés incómodo con la situación actual. Perfecto. Vos podés plantear proyectos de mejora radicales, o sea, un rediseño, un cambio de tecnología, que te da un salto cuantitativo muy importante, o en la pequeña mejora. En general, en Latinoamérica, asociamos el Kaizen a la pequeña mejora, pero esa fue una adopción occidental. Okay. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil pensar en un cambio mucho más radical, y aparte cuando vos querés empezar a trabajar las bases y el comportamiento, siempre tratás de lograr pequeñas mejoras, porque eso te va motivando. Excelente. Entonces asocia mucho el Kaizen a la pequeña mejora, pero el Kaizen no necesariamente es pequeña mejora y puede incorporar también cambios totalmente radicales ¿Y y cuáles son las disruptivos. metodologías que hay detrás del Kaizen? Porque así suena muy, digamos, mejora. Vamos a mejorar, vamos a cambiar, pero ¿hay metodologías para eso? Sí, hay metodologías para identificar los problemas o las oportunidades de mejora, hay metodologías para declarar cuál es el desafío a partir de ese problema, hay metodologías se usa el método científico para todo lo que es el seguimiento del problema, el planteamiento del objetivo, la búsqueda de la causa raíz, la definición de las contramedidas y después la implementación de los planes de acción, y por último la medición de la efectividad y la estandarización, ¿no? Para decir un poco, se cierra el círculo de mejora continua, el famoso círculo de mejora continua de Deming, que es un poquito eso, ¿no? Es identificar, mejorar, validar y volver a mejorar, ¿no? Es importante esto que cuando nosotros vamos a la experiencia, mucho esto primero se ve en la teoría, que la verdad que eso lo podríamos ver acá, lo podríamos ver en cualquier lado, pero ahí uno lo ve en la práctica, y algo que me gusta mucho de la experiencia Japón, experiencia que recomendamos que hagan, es que uno asocia mucho a Japón con la tecnología, lo cual es cierto, pero en las plantas se ven muchas cosas alejadas un poco de la tecnología. Por ejemplo, se siguen viendo los buzones de Kaizen, se siguen viendo las hojas A3 pegadas en la pared, ¿no? Se sigue recurriendo mucho a lo físico. De hecho, los buzones de Kaizen existen, que son esos buzones donde la gente va y con papeles o tarjetas, ¿no? Anota y pone oportunidades de mejora, las mete ahí, y después vemos los tableros, que a veces son papeles o simplemente son como pizarrones, ¿no? Donde la gente va y anota y va completando todo el formato del A3, que es muy simple, pero no lo podríamos explicar acá, pero pueden googlearlo después o pueden seguirnos y seguir hablando del tema. Pero digo, esto también de hacer simple lo complejo, ¿no? Porque a veces uno cree que para esto se necesita mucho dinero, mucha tecnología o mucha complejidad, y la realidad es que no, porque aparte todo está pensado para el operario. Sí, pero hay un trasfondo de eso también. Es hacerlo simple y hacerlo visible. Okay. Y yo les voy a contar una anécdota. Ahí nos va a contar una anécdota. Les voy a contar una anécdota. En una ocasión... Mirá esa cámara que va a contar una anécdota. En una ocasión tuve. Vale que sea buena, porque a veces genera expectativas. Sí, no sé si tiene muy buen remate, pero bueno. No importa, vamos. No es un chiste, es una anécdota. Va a contar una anécdota. Dale. En una planta industrial acá en Buenos Aires vino un japonés a hacernos una auditoría, que no era una auditoría en realidad, era hacer una evaluación del grado de implementación de TPS, que es el Toyota Production System. Vino el japonés, yo lo recibí en la sala de reuniones. Después de una pequeña introducción, estaba muy ansioso, ¿no? Tenía muchas ganas de ir a la planta. Entonces yo quería, un poco de un café, algo, no quería tomar nada, quería ir a la planta. Bueno, vamos a la planta. Empezamos a caminar a la planta, que había que ir por afuera y volver a entrar de las oficinas. Y le digo al japonés, todo en inglés, ¿no? Porque hablaba japonés e inglés, le digo, que me siga, que yo le iba a mostrar todo el proceso productivo. Y él me dijo, no, seguime vos a mí. Bueno, obviamente, el japonés es un sensei, me puse atrás de él y lo empecé a seguir, ¿no? Le quería mostrar por dónde era el flujo, por dónde empezaba. Me decía así. Y yo lo seguía. Entonces, obviamente, muy intuitivo, conocía el proceso también, entonces fue primero por la recepción de materiales y empezó a recorrer
todo el proceso. Había operarios que hablaban en inglés, entonces con aquellos operarios que hablaban en inglés, tuvo pequeñas charlas, interactuaba, se subía a las mesas de trabajo, revisaba todos, revisaba el avance de los procesos, iba preguntando cosas. Bueno, así estuvo como 1 hora caminando por toda la planta. 1 hora o un poco más. Fuimos de punta a punta, revisó todos los detalles. Entró a los vestuarios, miró el proceso, miró toda la zona de carga y descarga, o sea, todos los rincones de la planta. Entonces, cuando lo había recibido yo en la sala de entrada, era una sala de reuniones, no era mi oficina estaba dentro de la planta. Y yo le dije antes de salir, le digo, bueno, vamos a la planta y en un momento cuando terminemos el recorrido yo te voy a llevar a la oficina y te quiero mostrar todo lo que estamos haciendo. Ok, me dijo. Y estábamos en el recorrido. Cuando termina el recorrido, estamos volviendo, pasamos por enfrente de mi oficina. Y le digo, bueno, ahora entremos así te muestro lo que estamos haciendo. Y el japonés me miró y me dijo, yo ya vi lo que están haciendo. Lo que no vi, no lo están haciendo, me dice. Emocionante. Y lo vimos y volvimos a la sala de recepción. Y eso fue un aprendizaje muy grande para mí, porque siempre uno había hablado de lo que era la gestión visual y uno tiene asociada la gestión visual con algo más superficial. Es un poco para mostrar un poquito lo que estás haciendo. Pero realmente en Japón la gestión visual se vive porque lo que estás haciendo está visible. No está dentro de una computadora. Claro. Lo que está dentro de una computadora nadie lo ve. Yo no sé qué tenés vos ahí, tu plan de acción. Ahora, una 3 está pegado. Todos vemos cómo está la 3, en qué grado de avance está, qué es lo que está funcionando, lo que no está funcionando. Por eso es que hay muchas cosas que ellos de manera consciente no las automatizan. No las ponen en una PC, no la ponen en un programa, en un software, sino que la tienen en papel para que todo el mundo lo pueda ver. Y eso es parte de la gestión. Y eso es parte de la transparencia, ¿no?, que ellos tienen y de la efectividad que han logrado durante tantos años. Entonces, muchas veces uno entra en una empresa japonesa y se espera ver todo automatizado y todo limpio y no, y está llena de papeles colgados, está llena de cosas que uno a priori estaría catalogando como desprolijidad, claro, o como atraso, y no es atraso, es parte de la gestión. Increíble. Bueno, ha sido un muy lindo episodio de Modo Consultor. Nos hemos metido un poco en la cultura japonesa y como siempre me toca a mí hacer un pequeño resumen del Modo Consultor. Tal vez los que están del otro lado, si ya nos siguen en otros programas, está también ADN Emprendedor, ahora Modo Consultor y muchos más. Síganos en redes sociales, coméntenos, háganos preguntas, qué más les gustaría saber, qué les gustó, qué no les gustó, todo suma. Síganos y por supuesto difúndanlo con otros conocidos porque la idea es tratar nuestro objetivo, tal vez un poco ambicioso, pero como hemos hablado también en este programa, de eso se trata, de tener un propósito y una visión. Nuestro propósito, cambiar realidades, nuestra visión, lograr que con nuestros programas se sumen conocimientos para expandir y lograr más empresas y mejores empresas y con eso más trabajo, más impuestos y que la Argentina, Latinoamérica mejoren. Ojalá eso se logre. Pero el resumen de hoy lo podríamos sintetizar en algunos aspectos que vienen de Japón, pero también los hablamos mucho en otros programas. Lo primero, importante transformar los problemas en oportunidades de mejora. Muchas veces tenemos esta connotación negativa de lo que nos pasa del día a día y esto nos lleva a buscar excusas, a buscar culpables y eso empieza a generar un ambiente negativo en la organización y buscamos al culpable detrás de un error que se acaba de cometer cuando la mayoría de las veces tiene que ver con procesos y no con personas. Entonces empezar a ver a los problemas como oportunidades de mejora. Después, disculpame, y otra cosa. No me interrumpa la puta. Pero importante ahí. Estaba justo en pleno discurso. Distinguir el problema del desafío, ¿no? A ver. El problema está de afuera, el desafío está de adentro. Entonces, si yo me encuentro un problema, que un poco nosotros en coaching decimos, el problema es parte del camino, okay, siempre te vas a enfrentar con problemas, pero ¿cuál es tu desafío? ¿Cuál es lo que vos te estás proponiendo hacer con ese problema como contramedidas o lo que quieras hacer para tratar de sortear ese problema y lograr esa mejora cuantitativa? Me encanta, estos programas son para hacer una biblioteca de frases instagramiables, así que por ahí Forbes, que sube todos los días frases, si nos copian una, arróbennos. Y después entonces también podríamos ir a la causa raíz. Esto me parece muy interesante, siempre en Japón se dice andar a causa raíz. La mayoría de las veces tomamos decisiones sobre síntomas y no sobre la causa raíz. Si fuéramos médicos mataríamos gente porque sabemos, por ejemplo, la fiebre no es la causa, sino el síntoma y podríamos bajar la fiebre con no con antibióticos, sino con un, no sé, ibuprofeno, luego le damos paracetamol y así logramos bajar la fiebre hasta que finalmente cuando no la podemos bajar es porque ya la infección está muy avanzada y el paciente se puede morir. Así que siempre vayan a la causa raíz. También algo que ellos le llaman el Gemba, creo que es, así no sé si lo digo bien, Gemba, que es caminar la fábrica, ¿no? Esta importancia de recorrer, caminar, involucrarse. Nadie más
nadie mejor para encontrar una solución que aquel que se enfrenta todos los días a la situación, ¿no? A veces esta lejanía de la operación y creer esta soberbia de que yo voy a saber más que el que está todos los días ahí enfrente. Entonces, caminar la planta, que es algo que hacemos nosotros allí con los gerentes, y que es un poco esta anécdota que vos marcaste, ¿no? Déjame caminar la planta. Tiene que entenderse, tiene que comprenderse. Si yo no la comprendo, es que nadie la comprende. Esta y aparte cercanía, que se aprende haciendo, ¿no? No se aprende teorizando. Uno aprende del error. Aprende del error. Si vos no vas de la oportunidad de mejora. O de la oportunidad de mejora. Entonces. Y por último, me parece, y esto me encanta, y que lo hemos aprendido también en Disney y en otras situaciones, la simplicidad. Me parece que lo simple debe ser un objetivo siempre en cualquier gestión empresarial, de hacer las cosas simples para que cualquiera las pueda interpretar, para que sea visible, para que sea claro y de esa manera aplicable y replicable por todos. Entonces, y también a lo que dijiste vos, y con esto nos despedimos, que es entender que en el fondo de todo, primero hay que entender la cultura, hay que ir al cambio del ser, que tiene que ver con entender lo que necesito cambiar para luego ir a buscar el método y no al revés. No voy a buscar el método como la salvación, sino el cambio profundo de la cuestión. Y dejo el remate para mi amigo, querido socio Fernando Campagnale, de este modo consultor. Así que cerrá con todo que me tiene que subir el rating. No, y alineado con esto último que decís, hay un concepto muy importante que usamos nosotros tanto en coaching como en la implementación de estas metodologías, es que nadie cambia por las razones de otro. Todos cambiamos por nuestras propias razones para cambiar. Entonces, si vos querés cambiar el ser de tus colaboradores, tenés que generar los contextos e involucrarlos de manera que ellos quieran cambiar. Si ellos no van a cambiar por vos, van a cambiar por ellos. Por eso es tan importante separar lo que es el cambiar el hacer o transformar o cambiar el ser. Entonces, ¿cómo haces para que un colaborador tuyo quiera cambiar y se suba a tu proyecto? Vas a tener que generar los contextos para que eso pase. Interesantísimo. Modo consultor. Has mejorado, te llevaste un montón de tips, herramientas, todo gratis acá en StreamSet. Así que la mejor forma que tenés para pagarnos es recomendarnos, poniendo clic, me gusta, comento, todo ahí. Eso, los algoritmos les encanta y nos hacen crecer en popularidad, que es lo que estamos buscando para que más emprendedores nos vean, empresarios, y así mejorar todos. Así que este ha sido otro programa desde acá, desde OfficeSet, nuestra casa StreamSet. Hoy aquí este hermoso espacio que se vienen un montón de novedades, así que seguinos. Gracias por seguirnos y como dice mi amigo Marcelo, chau, 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 chau. Nos vemos el próximo programa. Chau.